título, leemos textos narrativos. Mira aquí el costado, entonces, mira aquí la pantalla. Quinto grado de primaria, leemos textos narrativos. Así que vamos por la actividad. Esta es nuestra meta. La meta es identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Ajá, muy bien, y para ello vamos a seguir con la siguiente imagen. Recordar algunos datos sobre el texto narrativo. Si bien nuestro tema el día de hoy es leer un texto narrativo, recordamos algunos datos. ¿Qué sabes tú de los textos narrativos? ¿Qué características tienen? Muy bien, y aquí vamos a refrescar un poquito la mente. Es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que le ocurre a uno o varios personajes reales o ficticios en un lugar y tiempo determinado, según una secuencia de hechos. El texto narrativo puede ser ficcional, cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, entre otros, o real, una línea de tiempo sobre sucesos históricos o el acta en la que se registran los principales hechos e ideas surgidos en una reunión, noticias, crónicas periodísticas, anécdotas, relatos, biografías, autobiografías, entre otros. Mira toda la información en qué consiste un texto narrativo. Vamos por ello, entonces. Aquí el maestro nos pregunta, ¿cuáles son las características de este texto narrativo? Aquí está. Lee conmigo. Tiene personajes principales y secundarios. Segunda característica, posee 3 partes. ¿Cuáles son? Inicio, nudo y desenlace. Siguiente, puede narrar el autor como un tercero ajeno a la historia o un personaje que puede ser el principal o uno secundario. Emplea conectores de secuencia antes de, con anterioridad, después de, etc. Luego de haber refrescado nuestra mente de cómo es un texto narrativo y cuáles son sus características, vamos entonces, aquí nos dicen algo, recordemos. ¿Recuerdas alguno que te gustó mucho, algún texto narrativo que tú leíste y te encantó? ¿Cuándo fue? ¿Qué sentimientos te causó? ¿Por qué? A ver, piensa, cabecita, piensa. Muy bien, vamos entonces pensando ahí y recordando algún texto narrativo que nos haya gustado. Ahora sí, el maestro te dice, a continuación leeremos un fragmento de un texto literario que se encuentra en la sección recursos. Vamos entonces a esta página de recursos para observar el texto que vamos a leer el día de hoy. Y así que vamos aquí, tú y yo de la mano, vamos a leer este texto que lleva como título Comentarios reales de los incas, Inca Garcilaso de la Vega. Sobre el autor dice aquí, el Inca Garcilaso de la Vega nació el 12 de abril de 1539 en el Cusco, Perú, en el seno de una familia noble. Fue hijo de la princesa inca Isabel Chimpu Ocllo y del conquistador español, capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, nombre que tiempo después cambiaría. Sobre la obra, Comentarios reales de los incas, es un libro histórico literario, escrito por el literato peruano Inca Garcilaso de la Vega. Fue publicado en el año de 1609 en Lisboa. Esta obra trata sobre las costumbres, tradiciones y la historia de los pobladores del antiguo Perú en el periodo Inca. Es la primera gran obra de la literatura peruana y una de las más importantes. Ahora, sobre el capítulo, ¿qué? 15, vamos aquí.
El origen de los incas, reyes del Perú, narra que un día Garcilaso le pregunta a un tío materno por cuestiones de la historia de los incas y otros temas, a lo cual, y he ahí la nota curiosa, el tío accede orgullosa y amablemente a contarle la anécdota sobre el origen de los incas. Luego de esto, Garcilaso decide transcribir lo oído en quechua a sus escritos en castellano. Mira, entonces su tío le empezó a contar acerca de la anécdota del origen de los incas. ¿Y qué hizo Inca Garcilaso de Vega? ¿Qué hizo él? Empezó a redactar, a escribir. ¿En qué? Del oído del quechua hacia el castellano. Mira, vamos aquí entonces. Comentarios reales de los incas. Capítulo 15. El origen de los incas reyes del Perú. Este es un pequeño fragmento. Mira entonces, después de haber tomado muchos caminos para dar cuenta del origen y principios de los incas reyes naturales del Perú, me pareció que el camino más fácil era contar lo que muchas veces escuché en mi niñez a mi madre, a sus hermanos, tíos y a otros acerca de este origen y principio. Es así que, cuando vivía mi madre en su patria, en Cosco, mira, venían a visitarla casi cada semana los pocos parientes que escaparon de las crueldades y tiranías de Atahualpa. En sus pláticas más ordinarias trataban del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, de sus conquistas y hazañas, del gobierno que en paz y en guerra tenían. Ahora aquí, vamos. Comentarios reales de los incas. De las grandezas y prosperidades pasadas venían las cosas presentes. Lloraban a sus reyes muertos, sometido su imperio y acabada su república, etc. Estas y otras pláticas semejantes tenían en sus visitas los incas y payas, y con la memoria del bien perdido y como servidumbre siempre acababan su conversación en lágrimas y llantos, diciendo: nos tocó el reinar en vasallaje. Durante estas pláticas yo escuchaba todo, porque entraba y salía muchas veces de donde estaban ellos. Cuando tenía 16 o 17 años, pasó que estaban mis parientes un día hablando de sus reyes. Entonces, al más anciano de ellos le dije: Inca, tío, si ustedes no tienen escritura, ¿qué es lo que guarda la memoria de las cosas pasadas? ¿Qué sabes del origen y principio de nuestros reyes? ¿Por qué allá los españoles y las otras naciones tienen historias divinas y humanas? Saben por ellas cuando empezaron a reinar sus reyes, hasta saben cuántos mil de años que Dios creó el cielo y la tierra. Que todo esto y mucho más saben por sus libros. Pero ustedes, que carecen de ellos, ¿qué memoria tienen de la antigüedad? ¿Quién fue el primero de nuestros incas? ¿Cómo se llamó? ¿Qué origen tuvo su linaje? ¿De qué manera empezó a reinar? ¿Con qué gente y armas conquistó este grande imperio? ¿Qué origen tuvieron nuestras hazañas? El Inca, alegrándose de haber oído las preguntas, por el gusto que recibía de hablar de ellas, se volvió a mí, que ya otras muchas veces lo había oído, mas ninguna con la atención que entonces, y me dijo: sobrino, yo te las diré de muy buena gana. A ti te conviene oírlas y guardarlas en el corazón, en la memoria.
Sabrás que en los siglos antiguos toda esta región de tierra que ves era unos montes grandes y la gente en aquellos tiempos vivía como animales brutos, sin religión ni policía, sin pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar la tierra, sin vestir ni cubrirse, porque no sabían labrar algodón ni lana para vestirse. Vivían de 2 en 2 y de 3 en 3, como en las cuevas y cavernas de la tierra. Comían como bestias, hierbas del campo y raíces de árboles y carne humana. Cubrían sus carnes con hojas y cortezas de árboles y pieles de animales. Otros andaban en cueros. En suma, vivían como venados y salvajinas. Y aún con las mujeres no supieron tenerlas propias y conocidas. Dijo el Inca: nuestro padre el sol, viendo a los hombres tales como te he dicho, se apiadó de ellos y envió del cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos para que los educara en el conocimiento de nuestro padre el sol, para que lo adoren y tengan por su Dios y para que les dieran leyes para que vivan como hombres en razón y urbanidad, para que habiten en casas y pueblos poblados, supieran labrar las tierras, cultivar las plantas, criar los ganados y gozar de ellos y de los frutos de la tierra, como hombres racionales y no como bestias. Con esta orden y mandato puso nuestro Padre el Sol a estos 2 hijos suyos en la laguna Titicaca, que está a 80 leguas de aquí, y les dijo que fueran por donde quisieran y que pararan a comer o a dormir, procurando hincar en el suelo una varilla de oro de media vara en largo y 2 dedos en grueso, que les dio para señal y muestra que donde aquella barra se les hundiera con solo un golpe en tierra, allí quería el sol nuestro Padre que hicieran su corte. A lo último les dijo: cuando hayas reducido a esas gentes a nuestro servicio, los mantendrás en razón y justicia, con piedad y mansedumbre, haciendo de padre piadoso para con sus hijos tiernos y amados, a imitación y semejanza mía, que a todo el mundo hago bien, que les doy mi luz y claridad, para que vean y hagan sus haciendas, y los caliento cuando hay frío y crío sus pastos, hago fructificar sus árboles y multiplico sus ganados, y tengo cuidado de dar una vuelta a cada día al mundo por ver las necesidades que en la tierra se ofrecen, para socorrer como sustentador de la gente. También les dijo: quiero que ustedes imiten este ejemplo como hijos míos, enviados a la tierra solo para beneficio de esos hombres que viven como bestias, y desde luego los nombró por reyes y señores de toda la gente, que así adoctrinen con sus buenas razones, obras y gobiernos. Después de declarar su voluntad a sus 2 hijos, los despidió. Ellos salieron de Titicaca y caminaron al septentrión, y por todo el camino que paraban intentaban hincar la barra de oro y nunca se les hundió. Así entraron en una venta o dormitorio pequeño que está 7 u 8 leguas al mediodía de esa ciudad que hoy llaman Pacarec, Tambo, que quiere decir venta o dormida que amanece. Le puso ese nombre el Inca porque salió aquella dormida al tiempo que amanecía. De allí llegaron él y su mujer, nuestra reina, a este valle del Cusco, que entonces todo él estaba hecho montaña brava. Adaptado de Inca Garcilaso de la Vega, 1976,
Comentarios reales. Tomo 1. Caracas, Biblioteca Ayacucho, página 36. Mira entonces todo lo que hemos leído acerca de estos comentarios reales de los incas. Ahora vamos a realizarte algunas preguntas. Recuerda que estas preguntas deben ser redactadas en tu cuaderno o en portafolio o en una hoja cualquiera. Para ello, vamos a preguntarte, ¿quién narra la historia? Yo sé que tienes la respuesta. Vamos, escríbela. ¿Quiénes son los personajes? En el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? ¿A qué se refiere la expresión? Nos tocó el reinar en vasallaje. Ajá. ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas? ¿Por qué? Y seguimos aquí. ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? ¿A quiénes envía el Padre Sol? ¿Y para qué los envió? ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? Exacto, muy bien. Excelente, muy buenas tus respuestas. Entonces, luego te dice el maestro, ten presente lo siguiente. El Inca Garcilaso en los comentarios reales de los incas emplea la anécdota principalmente para dar a conocer al lector temas históricos. Por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Es notorio esto porque describe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar. ¿Te acuerdas? ¿Qué llamaba? Cusco. Pero hoy, ¿cómo lo llamamos? Cusco. Mira, entonces, el lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua, propias de los incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias. ¿Te acuerdas tú de ese personaje? Padre Sol. Sí, muy bien. Entonces, para ya finalizar nuestra lección del día de hoy, esto te ayudará a ti también a escribir futuras anécdotas que quizás te han contado tu mamá, tu papá o algún familiar. Recuerda entonces evaluarte luego de hacer la lectura. Aquí hay un cuadro que te va a dictar los indicadores para poner con un check sí o un no. Observan bien estas preguntas. Por ejemplo, dice en la pregunta 1, ¿leíste el texto? ¿Analizaste e identificaste al narrador? Si fue sí, dale check. Ya sabes. Entonces, continúa con tus actividades y recuerda, esto es didáctica para apoyar